Hablemos de Venezuela. En Estados Unidos, las autoridades federales decidieron tomar parte este lunes en la disputa por el control de la Embajada de Venezuela en Washington. Agentes de la policía colocaron en los exteriores de la sede diplomática una notificación de advertencia para las personas que se nieguen a cumplir las órdenes de abandonar las estancias. Según el aviso, quienes no acaten la orden podrían ser arrestados y procesados por violar leyes federales y del Distrito de Columbia. Las reacciones han sido variadas. Escuchemos. Nosotros estamos aquí en forma pacífica defendiendo el principio de no intervención de los pueblos. Ninguna de las personas que están adentro son venezolanos. Toda la información nuestra, de todos los venezolanos que están en este país, está en nuestra embajada. Esta embajada pertenece a los venezolanos, no a ninguna organización llamada Code Pink. Y aquí teníamos que estar en la lucha para que nos devolvieran nuestra embajada. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de adefesio la solicitud del embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, de una reunión con el Comando Sur. En rueda de prensa, Rodríguez condenó la decisión de Vecchio y lo acusó de terrorismo y de buscar insistentemente una acción injerencista en el país. Rodríguez insistió en que la oposición venezolana se niega a buscar una vía democrática para ganarse el amor del pueblo, por lo que pretenden imponerse por la violencia. Vecchio, por su parte, informó que solicitó formalmente a través de una carta una reunión con el Comando Sur de Estados Unidos para discutir sobre una posible cooperación militar. La misiva fue dirigida al almirante Craig Stephen Fowler, que es el jefe de la fuerza militar, y se espera que la reunión sea en los próximos días. El canciller de España, Josep Borrell, dijo que Juan Guaidó visitó la embajada de España en Venezuela, donde se encontró con el opositor Leopoldo López. Borrell aseguró que la visita fue parte de los encuentros rutinarios con las personas involucradas en el proceso político de Venezuela y aseguró que el encuentro con López no tiene ninguna trascendencia. Después de intervenir en la Concordia America Summit, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la situación de Venezuela. En un comunicado de prensa, el presidente se refirió al dolor que le produce ver que analistas y comentaristas no actúen con respecto a la situación de ese país. Y a mí a veces me da dolor en lo personal cuando veo que hay personas que quieren ser observadores pasivos de lo que ocurre en Venezuela, o intérpretes, o analistas, o comentaristas, simplemente especulando qué va a pasar mañana. Cuando uno ve una tragedia humanitaria, no puede estar en ningún lugar pasivo. Y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional. El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, anunció que un nuevo cargamento de insumos médicos tiene 71 toneladas de medicinas y material quirúrgico provenientes de China. Alvarado dijo que este cargamento será distribuido junto con la ayuda de Rusia y la Cruz Roja a través del sistema público de salud y anunció que en los próximos 6 meses llegarán 104 millones de dólares también en insumos y medicinas. Varios congresistas de Estados Unidos y representantes de Juan Guaidó participaron en una reunión este lunes en Miami para discutir la posibilidad de otorgar la condición de estatus temporal, o más conocido como TPS, a los venezolanos. Según los legisladores presentes en el encuentro, existe un consenso bipartidista en la Cámara de Representantes para presentar un proyecto de ley con este objetivo. Agregaron que con la voluntad del presidente Trump, el TPS para los venezolanos podría firmarse de inmediato. Los asistentes al encuentro también abordaron temas como el de la próxima reunión de Carlos Vecchio con el Comando Sur. Y es que, mire, cuando hablamos de la crisis en Venezuela no podemos dejar de pensar en terceros países, como lo hemos visto, pero entre ellos con mucha fuerza Estados Unidos y Rusia. La tensión entre ambos ha subido después del levantamiento cívico-militar que no dio los frutos que quería la oposición. Hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los intereses reales de estos países en Venezuela? Hablamos de ese tema con David García Contreras, él es experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. David, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Jennifer, muchas gracias por la invitación. El petróleo es una respuesta recurrente cuando nos hacemos esa pregunta, pero mi pregunta para ustedes, ¿es una visión real o es una visión reduccionista de lo que realmente pasa? Sin duda alguna, es uno de los elementos que está en juego. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo en el mundo, es el noveno exportador a nivel mundial, ha sido un socio hasta hace algunos años todavía muy recurrente en materia energética con relación a Estados Unidos y a otros países como China, la propia Unión Europea e India, de tal suerte que es una nación que influye mucho en el mercado petrolero. Sin duda alguna, sigue siendo un asunto importante la geopolítica del petróleo. Yo no diría que sería la más importante o la vital, pero es una de las tantas cartas que se están jugando en este diferendo que existe en Venezuela y que están tomando sus posicionamientos tanto Estados Unidos como Rusia. Bueno, me dice que no es la principal razón o el principal interés de estos dos grandes, de Estados Unidos y Rusia. ¿Cuáles serían entonces los otros elementos? Hay algunos otros elementos que tienen que ver con inversiones en general y yo diría con un posicionamiento geopolítico a nivel global, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Venezuela es uno más de los escenarios en donde se están llevando a cabo estos diferendos. Tenemos a Irán, por ejemplo, tenemos el caso de Siria y tenemos el caso de Corea del Norte en otras regiones del planeta, que junto con Venezuela se convierten en una especie de ajedrez geopolítico de posicionamiento de estas dos grandes potencias. Cuando en 2004 nos preguntamos por qué Estados Unidos reaccionaba tanto ante Crimea, ante un interés cercano a Rusia, hoy sucede lo mismo. Ante una esfera de influencia natural, que es el caso de Venezuela, Estados Unidos está mucho mejor posicionado y por supuesto que lo que no quiere es que tenga una mayor injerencia Rusia en la región de Latinoamérica en general y en Sudamérica en particular. De tal suerte que lo inscribimos dentro de un diferendos políticos, geopolíticos a nivel global y Venezuela es uno más de esos casos en donde se enfrentan estas dos grandes potencias. Vimos hace unos cuantos años la influencia que tuvo Estados Unidos en la zona de interés de Rusia. Veíamos, por ejemplo, su relación con Georgia. ¿Usted cree que Rusia está jugando lo mismo en este territorio? Sin lugar a dudas. Aquí lo importante no es la cercanía para las grandes potencias, son los intereses en otras regiones del planeta. Posicionamientos estratégicos, miden fuerzas. De allí que lo que vimos en 2004, por ejemplo, con el inicio de sanciones por parte de buena parte del mundo y de Estados Unidos contra Rusia, hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de las sanciones que Estados Unidos lanza contra el régimen de Maduro, que tiene que ver con una parte de ejercer presión desde el punto de vista todavía de la diplomacia para tratar de cambiar el gobierno en Venezuela. ¿Y puede ser una manera de Rusia de demostrar que sigue jugando como superpotencia a nivel mundial a pesar de las sanciones que hoy todavía está enfrentando? Así es. Sin lugar a dudas, la presencia de militares, por ejemplo, hace un par de meses, de manera muy evidente, en territorio venezolano, la venta de armamento a Venezuela, las declaraciones que han hecho altos funcionarios y que al parecer la respaldará el propio presidente Putin en próximas semanas, tienen que ver con esta idea todavía del posicionamiento diplomático, del posicionamiento político de Rusia respecto al diferendo venezolano. Y esto nos lleva a una escalada en el conflicto que hasta ahora ha ido de las declaraciones a las sanciones concretas y que ahora se está especulando ya en cuestiones de intervención armada en los últimos días. Eso por el lado de Rusia. Y si vemos a Estados Unidos, podemos decir que lo está moviendo su política electoral o sus intereses electorales desde la política exterior. Sin duda alguna. Está muy presente la base de venezolanos en Estados Unidos, en Miami en particular, de tal suerte que es uno de los sectores duros del presidente Trump, que será una carta de cambio durante los próximos meses. Es una forma de manifestación tradicional del Partido Republicano, sobre todo el republicano, aunque no hay que olvidar que el expresidente Barack Obama, en ese momento presidente, fue quien inició las sanciones, pero de manera tradicional son los republicanos quienes han tenido una mano más dura en términos del ejercicio de la política exterior en el mundo y en América Latina en particular, de tal suerte que será una medida que tendrá impactos electorales sin duda alguna. Finalmente, David, quería preguntarle, mucho se ha hablado de la repetición o la posible repetición de lo que está pasando en Siria, donde también se enfrentan por diferentes intereses Estados Unidos y Rusia, que eso se venga y se aplique en Venezuela. ¿Usted cree que es posible que eso suceda en nuestro territorio, en nuestro continente?
Tenemos un continente muy dividido. América Latina está entre aquellos, lo acabamos de escuchar con el presidente Duque, que se pronuncian por la tibieza de las acciones que se han tomado, que hablan de un mayor endurecimiento, pero también aquellos que han abogado por la diplomacia, por el derecho internacional, por la mediación, como es el caso de México, por ejemplo, de algunos países del Grupo de Lima, que optan por una salida pacífica. De tal suerte que están estos dos choques de intereses entre las posturas. Grandes vecinos como Brasil, que de ninguna manera permitiría que hubiera un conflicto armado en sus fronteras, que pudiera generar grandes refugiados o incluso un daño colateral en sus fronteras o en su propio territorio, y son los múltiples países de Sudamérica los principales implicados, pero yo diría de América Latina, que tienen diferencias respecto a cómo debe resolverse. No es un asunto sencillo, sin duda alguna están algunos de estos países haciendo un frente común para frenar cualquier amenaza de tipo militar, que sería el extremo. Suena como una posible opción para algunos, pero en realidad estamos olvidando que hay muchos venezolanos que están en las calles a diario, que han sufrido las violaciones a los derechos humanos, y también aquellos que están apoyando al presidente Maduro, que no podemos olvidar que esto es un conflicto interno que ha alcanzado dimensiones internacionales y que hoy estamos hablando en particular de Rusia y de Estados Unidos. Y que exactamente, y que si estamos viendo y analizando que tiene el apoyo de Rusia, no será algo fácil. Y como decimos acá, todos sabemos cuándo puede comenzar una guerra, pero nunca vamos a saber cuándo termina. Gracias, David Contreras, experto en relaciones internacionales, que nos acompaña desde México. Muchas gracias a ti, Jennifer. Un saludo para toda tu audiencia. Buen día. Feliz día, muchas gracias. Con esto queremos volverlos a invitar a nuestro tema del día, precisamente sobre ello. ¿Cuáles ustedes creen que son los intereses reales que tiene Estados Unidos y Rusia en Venezuela? Estamos hablando hoy con el hashtag Café Venezuela, la cuenta @CafeCNN. Con esto, una pausa. Al regresar